Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Mentes Artificiales entre algoritmos y emociones. Mi nombre es Brian Moyano y junto a mi compañero Daniel Bernal vamos a presentar este podcast sobre inteligencia artificial. La idea es hablar no solamente de máquinas, algoritmos y datos, sino también de la creatividad, la intuición y esos momentos donde quizás la inteligencia artificial logra parecerse mucho a lo que es el ser humano. También vamos a tratar temas de por qué la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de la tecnología en este momento, por qué también está desafiando la forma en que pensamos, creamos y hasta sentimos. Así es, Brian. Buenos días, tardes o noches, en el momento que escuchen pues este podcast. Como decía mi compañero, mi nombre es Daniel Bernal y la idea es abordar el podcast de pues, inteligencia artificial. Como decía pues, nuestro compañero e ingeniero, este no es un podcast técnico ni exclusivo para ingenieros, es un espacio para hacernos preguntas, para entender cómo funciona esta cosa rara, pero fascinante, que ya está cambiando el mundo y pues está revolucionando toda esta nueva era, lo que llamamos nosotros inteligencia artificial. Y si tu celular supiera lo que vas a sentir antes de que tú lo sepas, ¿alguna vez te has preguntado si Netflix te recomienda esta serie porque te va a encantar o porque sabe que vas a hablar de ella, aunque lo odies? Estas son algunas preguntas que nosotros nos hacemos a diario. Hoy vamos a empezar desde lo más básico. Qué es realmente la inteligencia artificial? Es una máquina que piensa, un espejo de nuestras decisiones o un monstruo adorable creado en Silicon Valley. Claro, compañero, lo primero, antes de responder estas preguntas y para las personas que nos están escuchando en este podcast, eh, es definir lo que es la inteligencia artificial para que podamos entender qué es esto. Y lo primero que podemos entender es que en esencia la inteligencia artificial se podría entender como esa parte en que las máquinas aprenden a hacer cosas que normalmente o acciones que normalmente requieren el esfuerzo de un cerebro humano. Ya sea en cuando nosotros reconocemos una voz, nosotros traducimos un idioma o escribimos un poema, que son cosas que normalmente realiza el cerebro humano sin ningún esfuerzo, pero que para una máquina siempre es complicado y si lo vemos desde el punto de un cerebro artificial, lograr esto no es tan fácil como realmente lo pensamos. Y bueno, también como esos ejemplos, pues también cuando nosotros recomendamos alguna canción en algún aspecto de nuestras vidas, también es un ejemplo. Así es, Brian. Y claro, para entenderla mejor, también nosotros nos preguntamos a diario, ¿desde cuándo existe la inteligencia artificial? ¿Quién la inventó? ¿Y por qué ahora está en boca de todos? Así que ponte cómodo, cómoda, ajusta tus audífonos y prepárate para entrar al mundo de las mentes artificiales. Claro, así es. Primero vamos a arrancar con nuestra máquina del tiempo y es ideal y vamos a ir a los momentos más épicos donde dieron vida a lo que llamamos nosotros la inteligencia artificial y es que arranquemos desde 1854 donde George Bull dijo y si pensamos como una calculadora y nos regaló básicamente el concepto de lógica booleana donde A y B son verdaderos o donde quizás también A o B son verdaderos también. Entonces pensamos simplemente lo fascinante que son las matemáticas en este aspecto. Así es, Brian. Este digamos que es el primer punto o el primer hito donde nosotros entendemos o tenemos un poco de inteligencia, pues, o el concepto de inteligencia artificial, digamos que son como las bases. Continuamos en 1921 con Karel Capek. Eh, Inventó la palabra robot en su obra RUR. Spoiler, esto, digamos que la palabra robot significa robota, que el lenguaje pues español o castellano es trabajo pesado. O sea, lo que uno hace el lunes a las 8 de la mañana.
Ok, dato interesante ahí. En 1936, continuamos ahí en nuestra línea del tiempo, también marca lo que es un hito importante en la historia y es que Alan Turing publica que las máquinas ya podían seguir instrucciones paso a paso. Como lo mencionaba antes, pues esto era algo que en su momento no se pensaba, era muy novedoso para la gente, nadie pensaba que a través de una máquina se pudieran seguir ciertos protocolos o ciertos pasos ya sistematizados. Entonces ahí podemos decir que nace el primer algoritmo en la historia. Qué dato tan interesante, Brian. Continuamos en 1941 con Conrad Suss. Este personaje armó la Z3, que esto significa la primera computadora automática. Adiós, Abaco, o las pantallas azules. Claro, y es muy importante esto porque también es un dato interesante. Ahí ya creería que ya las personas también en su momento dejaron de ver ya algo tan físico, algo ya como muy, ¿cómo decirlo? Como no tan matemático, de pronto ya no Ujú. es un juego de niños, ya no tenemos, como mi compañero dice, un abaco ya donde podemos sumar, sino ya tenemos como una primera interfaz donde ya podemos ver lo que es por primera vez un sistema. Pero bueno, esto también es un hito muy importante porque en el mismo año, en 1941, Isaac Asimov inventa lo que es las tres leyes de la robótica y bajo también con esto que ya tenemos nuestras pantallas azules, nuestras primeras pantallas azules o pantallazos azules, eh, pues inventó esto, las tres leyes de la robótica, donde básicamente era no mates, no desobedezcas y cuida a los humanos. Esto era como un manual o el primer manual de buena conducta para un sistema, en específicamente lo que fue las primeras tostadoras con un sistema ya inteligente, un algoritmo. Entonces, ahí es un buen dato porque fue el primer manual de buena conducta para nuestros sistemas. Qué dato tan interesante, Brian. Eh, Complementando un poco, también, pues, eran unas tostadoras porque eran computadores y computadoras muy, muy grandes que casi abarcaban todo lo que era una habitación que conocemos hoy en día. Continuamos con 1950 y vuelve a aparecer Alan Turing. Yo creo que Alan Turing no tenía Facebook e Instagram en ese momento, Brian. Propone el test de Turing. Si no sabes si hablas con humano o máquina, felicidades. La inteligencia artificial ganó. Claro, y es que ahí hay algo muy interesante y es que el test de Turing precisamente se crea como para lograr identificar si ya un sistema realmente logra confundirse con la inteligencia de un ser humano y eso es algo muy muy interesante también en nuestras vidas porque aunque actualmente hay muchas inteligencias artificiales que han logrado ya pues pasar este test, en su momento pues era algo muy novedoso y que también yo creo que la gente pensó que era imposible, ¿no? Donde las máquinas de pronto pudieran ya pensar o generar frases, generar textos, sistemas como los de hoy en día LLM, donde ya uno pregunta y ellos ya responden como podría responder cualquier persona. Entonces yo creo que en su momento sí fue algo muy novedoso, donde la gente quizás nunca se imaginó que en un futuro hablar con una máquina sería estar hablando como estamos hablando aquí nosotros. Para 1966, siguiendo nuestra línea de tiempo, pues se creó Elisa, el primer chatbot, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, y es que básicamente una psicóloga respondía una pregunta y es ¿y cómo te hace sentir eso? Entonces ya podemos ver la interacción de un primer chatbot en, en el mundo y cómo ya podía responder ciertas preguntas básicas pero que en su momento fueron pues muy interesantes para lograr lo que hoy en día es la inteligencia artificial. Claro que sí, Brian.
En 1996 aparecen dos términos muy utilizados durante esa época, Deep Blue. IBM crea a Deep Blue y quien le da una tremenda paliza en ajedrez a Garry Kasparov. Esta es una computadora que humillaba pues a un campeón y no necesariamente era en solitario, sino era en ajedrez. Claro, y esto es un dato muy interesante y es que a través de nuestra línea de vida, a través de los años, vamos viendo cómo la inteligencia artificial realmente va superando cada vez más las capacidades de nosotros, los seres humanos, ¿no? Y es como también a través de los datos, a través de todo eso que hemos recopilado nosotros, pues ya una inteligencia artificial o ya, como lo mencionaba mi compañero Deep Blue, eh, un sistema que fue capaz de crear un método de juego de ajedrez tan eficiente que logró ganarle al campeón en su momento, al campeón mundial, y que pues básicamente esto era algo que no, la gente pensaba realmente que no era posible. Cómo una computadora puede ganarle al actual campeón de 1996 en ajedrez, ¿no? Entonces es algo que realmente nos lleva a pensar que si en su momento logró hacer eso, ¿qué podría lograr en un futuro? ¿Cómo cambiará el mundo y cómo cambiará nuestras vidas ese uso de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, hay otro dato interesante y es que en 2005 Raymond Kurzweil predice que en 2029 las máquinas serán tan inteligentes como nosotros. Hay algo que quisiera preguntarte y es que no sé qué piensas de eso, pero actualmente estamos en el 2025 y hemos visto de verdad pasos agigantados en la inteligencia artificial, ¿no? Cómo ya son capaces de crear textos, cómo ya son capaces de clonar hasta nuestra voz, de crear videos a partir de nuestras imágenes, simplemente nosotros damos imágenes de nosotros, compartimos, puede ser videos corticos, fracciones de voz corticas, y ya hay algoritmos de inteligencia artificial donde logran crear un video incluso bastante extenso, con movimiento y todo, como si fuéramos nosotros, como si realmente nosotros estuviéramos ante una cámara hablando y expresando algo, ya sea en nuestra casa o en cualquier paisaje, ¿no? Cosas como estas ya para la inteligencia artificial ya esto es un hecho que hoy ya podemos decir que es realidad. Entonces quisiera saber de pronto qué piensas tú de que aquí al 2029 las máquinas pues sean tan inteligentes como nosotros. Así es, Brian. Y es como si estuviéramos viendo un capítulo de Futurama, un sábado en la tarde en la casa. En 2012 aparece un concepto o empieza a resonar y tomar pues, nuestras mentes de Deep Learning. Google le enseña a una máquina a reconocer gatos en YouTube. En este momento, pues Internet dijo, prioridades, papá. Claro, y esto vamos viendo también que desde el 2012 ya estamos aplicando pues deep learning, ¿no? Y es que Google no es un secreto que para todas las compañías del mundo pues es un importante hito, todas las plataformas y todo lo que ha creado, y es que siempre han sido como los pioneros también en crear ciertos algoritmos de inteligencia artificial, y como mencionas ya pues esta máquina reconocía lo que eran gatos en YouTube, ¿no? Y también pues esto ha ido aplicando a sus navegadores, a muchas de las herramientas que ha venido creando esta empresa tan importante para nosotros. Entonces también hay algo que resaltar, y es que en 2014 también Eugen Gosman hizo que un bot pasara como un niño ucraniano de 13 años y engañó a 30 jueces en el test de Turing. Entonces vean lo importante que ha avanzado esto en la inteligencia artificial, y es que ya un test de Turing, digamos que no nos garantiza como tal que una máquina logre confundirse ya con un ser humano, ¿no? O sea, ya digamos que pues el test de Turing es muy importante para saber si una máquina ya es pensante o no,
pero siento yo que sí debemos ya como reforzar de pronto otro test ya más avanzado, porque pues ya vemos que hay muchas inteligencias artificiales que en este momento ya están superando ese test con mucha facilidad. Entonces vean lo que puede hacer una inteligencia artificial inventada en el 2014, donde pues ya en un tribunal pues logra engañar a 30 jueces, ¿no? Y se hace pasar ya como si fuera un niño. Entonces imaginen más adelante cómo vamos a hacer nosotros para identificar si es una inteligencia artificial, si es un humano. Siento yo que el test de Turing es muy importante, claro que sí, cuando se inventó y a través de los años todo lo que ha logrado para identificar si una máquina es pensante o no, pero siento yo que con estos pasos agigantados se deben implementar otros tipos de test o otros tipos de pruebas donde ya nosotros realmente también logremos identificar cada vez más qué es una inteligencia artificial y qué no. Así es, Brian. Y terminamos nuestro viaje por el tiempo en el 2015 con AlphaGo. AlphaGo vence a un pro del juego Go sin trucos ni handicaps. Y finalizamos pues nuestro viaje por toda la historia y todos los puntos en el que nos detuvimos a explicar cómo se ha robustecido un poco el término de inteligencia artificial a lo que conocemos pues hoy en día. Claro, y es muy importante conocer pues nuestro pasado, ¿no? Porque pues digamos que con todos estos hitos que ha marcado y todos estos años de gran importancia lo que es la inteligencia artificial, pues así mismo nosotros podemos saber para dónde vamos, ¿no? Y en un futuro pues quizás como lo decíamos antes, ya no podemos de pronto ya identificar que es una inteligencia artificial o que no, porque ya van a ser tan pensantes como nosotros mismos. Hay algo muy interesante que podemos tocar aquí también y es algo llamado la invasión silenciosa, y es que la IA no solamente llegó con robots caminando como mucha gente lo piensa y como ya vemos a través de los años y con esta línea de vida, pues no es tan así, ¿no? No es como en las películas que simplemente llegó la inteligencia artificial como un robot caminando, como un robot hablando ya como nosotros, no. Eh, Más bien fue algo más sutil, y es que se metió en nuestras vidas actualmente a través de un reloj inteligente, ¿no? Podemos ver que esto se dio pues o lo empezamos a ver nosotros el uso de la inteligencia artificial en la actualidad ya más como un Apple Watch, puede ser, donde es un reloj inteligente que nos recomienda a nosotros o no, o más bien nos monitorea, y esto pues logra también tener ya datos de nosotros mismos, ¿no? Nosotros al correr, al hacer ejercicio, cómo esto puede identificar nuestra frecuencia cardíaca, si nos puede pasar algo. También hemos visto también que la inteligencia artificial llegó en sus inicios también a través del uso del GPS, donde ya también él sabe, o aplicaciones como el Waze, como el Google Maps también ya saben, nosotros vamos, digamos, entre semana de 8 a 5 al trabajo, a qué parte de la ciudad vamos, si nosotros quizás solamente los fines de semana vamos a visitar a un familiar, él ya sabe y nos recomienda a qué dirección queremos ir, que hasta uno a veces parece y piensa que parece algo irreal, y uno dice, esto parece brujería, pero no lo es. No es tanto como magia, ¿no? Son datos que simplemente los analiza y nos puede dar predicciones de nuestro contexto, ¿no? Ya si queremos ir a algún lado, si nos queremos ver alguna serie nos puede recomendar, si queremos buscar algo en el navegador también nos recomienda. Entonces todo esto son macrodatos que nos están analizando todo el tiempo y que simplemente pues son predicciones de estadísticas de cosas que nos podrían interesar, ¿no? Así es, Brian. Y complementando un poco lo que pues venías comentándonos en el podcast, vamos a enumerar como algunos avances que ha tenido pues la inteligencia artificial y que quizás muchos oyentes pues no conocen en este momento. ¿Sabían que ya se está usando inteligencia artificial para detectar daños en aviones con drones?
Y claro que sí, un dron que sobrevuela el avión saca fotos y con inteligencia artificial detecta si le cayó un rayo. O que con los patrones del uso del celular en zonas pobres se puede mapear la pobreza en tiempo real. Esto pasó en Costa de Marfil, hicieron un censo digital por solo unos céntimos, antes llevaba meses que pues, realizaban como esta labor y pues un ejército de voluntarios con clipboards pudo llevar a cabo esta operación. Claro, y esto es muy interesante porque nosotros podemos ver cómo la inteligencia artificial y cómo estos sistemas de aprendizaje a través de esos datos pues nos ahorran un montón de dinero y de tiempo, ¿no? Eh, y pues se ve que para los países y para ciertas entidades pues esto es muy interesante, ¿no? Trabajos que requerían mucho tiempo pues ya se pueden hacer en segundos, en días, bueno, ya reduce mucho el tiempo, depende de lo que estemos hablando, pero ya se ve como la inteligencia artificial realmente arrasa con un proceso que nosotros hacemos de forma manual y que puede requerir bastante trabajo, ¿no? Y eso también lo vemos en compañías como Tesla, donde están jugando pues Mario Kart en la vida real, ¿no? O básicamente podríamos hablar de eso cuando estamos hablando de vehículos autónomos que ya los vemos alrededor del mundo, ¿no? Y esto es muy interesante porque pues antes no pensábamos que un carro se iba a manejar solo. Nosotros realmente no, o yo no consideré cuando era pequeño que esto llegara a ser realidad hoy en día, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Pues obviamente digamos que hay que pasar ciertos niveles y pues hay que tener también ciertos tipos de leyes, de mercados y todo esto muy claro, ¿no? Porque hay gente que en este momento todavía, aunque la inteligencia artificial ha avanzado mucho, hay gente que realmente no confía en un carro que se maneje solo. Entonces también el problema que hay ahí es que a pesar de que la inteligencia artificial ha avanzado bastante, sí se debe trabajar un poco en la confianza del ser humano, ¿no? En convencer a las personas que la inteligencia artificial pues es una herramienta muy útil, una herramienta que nos ayuda, no una herramienta que de pronto nos perjudica. Entonces, simplemente esto es también para nosotros un sueño, saber que hoy en día también podemos ver los coches que se manejan solos, también así como máquinas que hacen cosas que nos gustaría que hicieran por nosotros. También hemos visto actualmente en China, en este momento está pasando y es que aprobaron la primera línea de taxis aéreos autónomos, donde es básicamente un dron eh, que lo llaman taxi y esto pues es un vehículo como si fuera un taxi terrestre, un vehículo de transporte, pero este es aéreo y nos van a llevar de un lado a otro, ¿no? Simplemente con una aplicación así como nosotros pedimos quizás un InDrive, como pedimos un pickup, pero pues esto es un dron, ¿no? Entonces vean como cosas que uno piensa que no iban a ser reales están siendo realidad hoy en día. Simplemente a través de una aplicación en China ya pedimos un taxi que llega un dron y nos lleva en un transporte aéreo en cuestión de segundos de un lado a otro. Nadie lo maneja, se opera solo y es controlado pues remotamente por una empresa, ¿no? Así es. Y también están avanzando muchísimo, Brian, en países como pues Estados Unidos. Hace unos años en Estados Unidos unas empresas de logística y pues almacenamiento, bodegas, se podría decir, tienen unos robots los cuales ayudan como en acomodar e inventariar pues cada uno de los productos que tienen y ya no aparece pues la mano pues humana como tal. Esto pues ayuda a optimizar procesos, tiempos y pues es un poco más eficaz tener un sistema centralizado de almacenamiento y pues de logística de productos que llevarlo en hojas de papel como se hacía hace muchos años. Claro, y como mencionas es muy interesante porque ya se evitan muchos errores humanos, ¿no? Y es que pues para nadie es un secreto que a veces ciertas operaciones que nosotros hacemos manual, pues no estamos exentos como seres humanos a cometer algún error, ¿no?
Entonces esto también es muy importante porque algo que ya está automatizado y que aprende de sus procesos y que se corrige, se autocorrige con algoritmos de aprendizaje profundo, pues ya digamos que cada vez más estos procesos van a evitar este tipo de errores y ya van a ser más seguros, ¿no? Pero pues hay que hablar de todo y es que también no siempre todo lo de la inteligencia artificial es bueno, ¿no? Y ahí tenemos que ver mucho con el tema de la ética como profesionales porque pues no todo es risa, no todo es algoritmo. También hay un lado oscuro, como diríamos en Star Wars, por ejemplo. Pero es que también los datos pueden usarse para mal, ¿no? También podemos malinterpretar esos datos y podemos utilizarlos para hacerle daño a las personas, ¿no? Hay empresas que nosotros hay empresas que saben más de nosotros que nosotros mismos y esto lo podemos ver en redes sociales porque pues hay gobiernos también que o este tipo de empresas nos monitorean sin permiso y esto lo podemos ver porque en Facebook, en Instagram, en todas estas redes sociales nosotros compartimos nuestras imágenes, nuestros videos, audios, ubicaciones, gustos, de todo esto. Y pues todo esto se puede utilizar para mal, ¿no? Ya porque ellos ya saben qué es lo que nos gusta, qué sitios frecuentamos. eh, y pues todo esto se puede utilizar simplemente para sacarnos información, de pronto para hacer algún daño a la persona, para alterar alguna foto, o sea, a través de esas fotos que nosotros compartimos en internet, pues hay aplicaciones que podrían modificar esas fotos y generar como algo ficticio, ¿cierto? Una imagen ficticia de nosotros de pronto desnudos, de nosotros de pronto en algún lugar con alguna persona. Y pues todo esto también tiene que ver mucho con nosotros también al compartir estos datos, ¿no? Y con la ética de las personas y de las compañías. Entonces, por eso hablo de que hay muchos hackers que nos podrían de hecho estar haciendo cosas turbias con nuestros datos y nosotros no lo sabemos todavía. Eh, Uno de los casos donde podríamos hablar puntualmente es un problema en los sistemas de reconocimiento facial y es el que enfrentan las personas que atraviesan una transición de género, ¿no? Esto, por ejemplo, también es porque estos sistemas muchas veces están pensando bajo la idea de un género binario, ¿no? Entonces, imaginen una inteligencia artificial donde te escanea la cara y quiere saber si eres hombre o mujer, ¿no? Y no siempre se reconocen también pues estas personas que han tenido cambios de género, ¿no? Entonces ahí vemos que la inteligencia artificial pues también podría no estar acertando del todo porque puede ser una persona que simplemente cambió su género, es trans o otro tipo de pues de géneros que existen hoy en día, entonces pues también esto puede ser un impacto negativo para la sociedad, ¿no? Porque actualmente vemos tanto este tema de los géneros, de identidades, de tantos cambios en el mundo, pues que la inteligencia artificial también podría afectar negativamente porque está siendo como muy estricta en esos temas de que es hombre o es mujer, ¿sí? Hay muchas personas que en este momento en el mundo tienen una mente de pronto un poco más abierta y no se identifican o se identifican con un género no específico, no binario de pronto. Y pues esto podría afectar sus emociones o sus sentimientos, ¿no? Podrían herir sus sentimientos pues porque pueden decir que los están denigrando o los están Discriminando. discriminando. Así es, Brian. Y un caso real que sucedió hace unos años fue con conductores eh, trans de plataformas como Uber. Estas personas fueron bloqueadas, pues las cuentas de Uber, porque el sistema de seguridad de reconocimiento facial no lograba identificarlos. Esto pues también implicó y pues les impidió trabajar mientras resolvían este problema. Entonces ya, ya era un tema que estaba, eh, digamos que afectando como dos sectores, se podría decir. Uno era pues lo que tú decías, un tema discriminatorio y también ya se volvía un tema pues económico. Esta situación evidenció una gran limitación en muchos estudios pues, de inteligencia artificial. La falta de diversidad dentro pues, también de los sistemas o dentro pues, de los resultados que arrojan pues, esta inteligencia artificial
y pues de la inclusión real en el diseño pues de estos algoritmos. A partir de estos casos, y hace unos años, varias empresas tecnológicas comenzaron a enfocarse en mejorar sus sistemas para reconocer y respetar mejor las distintas formas de identidad de género. Esto con el objetivo de construir tecnologías pues, más justas y accesibles pues, para todas las personas. Claro, y esto es importante porque vean que no siempre son, uno a veces piensa que los daños vienen de hackers, ¿no? Y pues estamos viendo que tampoco están así. Y es que en 2018 también, pues esto lo digo porque en 2018 Amazon lanzó un sistema de contratación automatizado basado en lo que fue inteligencia artificial y pues este sistema tenía como fin pues el proceso de selección de personal, ¿no? Y se dieron cuenta que el algoritmo estaba mostrando un sesgo en contra de las mujeres, ¿no? Entonces vean que, por ejemplo, no siempre el uso de la tecnología viene de parte de un hacker que nos quiere hacer daño, ¿no? Sino simplemente una empresa ya reconocida, vean que como Uber, como Amazon, pueden generar este tipo de algoritmos y quizás a veces no se dan cuenta, ¿no? Pero este tipo de algoritmos puede tener ciertas preferencias. Entonces vean que en este caso esta compañía solamente quería contratar pues hombres, hacía a un lado las mujeres, ¿no? Entonces como resultado pues el algoritmo favorecía a los candidatos masculinos y pues llevó a que las mujeres, sobre todo en áreas técnicas, pues no fueran seleccionadas. Esto también pues afecta también las tasas de empleo, ¿no? Y que las mujeres se sientan de pronto un poco agredidas, de pronto un poco, no sé si intimidadas por lo que es un sistema sesgado. Entonces pues también es algo que no debería de ser así, pero pues también hay como lo hablaba, es cuestión de ética y es que Amazon también pues decidió descontinuar el sistema y buscar alternativas, ¿no? Esto es lo que nos demuestra también que una empresa también puede tener errores, pero si se tiene ética pues puede corregir ese tipo de errores. Y una tercera situación, y si estamos evidenciando, pues, oyentes, es que son en empresas grandes. Uber, hablamos de Amazon, y este es el momento, pues, de explicar un poco lo que pasó con Microsoft. En 2016, uno de los escándalos, pues, viral, protagonizados, pues, por la inteligencia artificial, fue cuando Microsoft lanzó Atari. Esto era un chatbot de inteligencia artificial en Twitter, o lo que ahorita conocemos como X. Esto fue un experimento diseñado para simular conversaciones humanas de manera más amigable. El experimento se convirtió en una calamidad para la reputación de la compañía, ya que en algunas horas de ser lanzado, Tai empezó a tuitear contenidos racistas, sexistas y homófobos. Microsoft, al darse cuenta lo que estaba sucediendo eh, con, con Tai, argumentó que el comportamiento del chatbot era resultado de las interacciones manipuladas por los propios usuarios, quienes lo llenaron de comentarios negativos. Ante pues esta situación, Microsoft retiró rápidamente al chatbot y pidió disculpas públicas por los daños ocasionados por este mismo. Claro, y ahí es donde vemos que no solamente la ética de pronto viene de los profesionales, sino de nosotros mismos también como usuarios saber utilizar las tecnologías, ¿no? Necesitamos también tener un poco de cultura y saber que esas tecnologías pues son realmente pues para ayudarnos en nuestras tareas, para ayudar a comunicarnos, algún tipo de circunstancia o requerimiento específico, pero pues que hay que usar con mucha responsabilidad, ¿no? No podemos simplemente que porque es una inteligencia artificial y que no sabemos de pronto que se está autoentrenando con pues con nuestras iteraciones que tenemos mediante ella, nuestros prompts, pues no simplemente podemos escribir a una inteligencia artificial groserías, podemos hacer y deshacer, ¿no? Porque pues quizás como le pasó a Microsoft, puede ser que esa inteligencia artificial se estaba entrenando con las interacciones Con que los tenía comentarios con los usuarios, usuarios. ¿no? Y entonces pues ese también no es un uso responsable de parte de nosotros
los usuarios al utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? Y es que pues también en 2024 en Microsoft también su chatbot MySiri, diseñado para ayudar a empresarios en Nueva York, pues terminó recomendando cómo infringir leyes locales, ¿no? Y vean esto también donde ya no es un simple hecho de que haga solo un comentario racista o algo en un tweet, sino también ya podemos estar afectando ciertos tipos de leyes que implican de pronto un delito, ¿no? Y entonces este tipo de chatbot, en lugar de dar consejos legítimos sobre cómo emprender de forma legal y ética, pues lo hacía al contrario, ¿no? Entonces también todo este tipo de tecnologías pues hay que usarlas de manera responsable. Así es, Brian. Por eso es fundamental entender pues la tecnología, cómo funciona, no temerle y pues exigir pues transparencia. Ya sabemos que la inteligencia artificial está revolucionando el mundo y pues hay que usarlos para el bien común. Listo, para Ujú. cerrar entonces nuestro podcast, pues ya lo sabemos que la inteligencia artificial no es el futuro, ¿no? Es el presente y es ahora y está cambiando nuestro mundo, te está cambiando tu vida, está cambiando directa o indirectamente todo lo que nos rodea. Simplemente ahorita ya estamos viendo que la inteligencia artificial está haciendo uso en todos, absolutamente todos los campos, ¿no? Desde la serie que vemos, desde las aplicaciones de transporte que usamos, desde los GPS, desde los relojes, desde nuestras neveras, desde nuestros televisores, desde nuestros trabajos, desde todos los ámbitos, ¿no? Entonces vean que ya todo tiene que ver con inteligencia artificial. Lo que nosotros pensábamos, y como mi compañero lo decía, estábamos viendo es como si viéramos un capítulo de Futurama, pues ya no es el futuro, ¿no? Es ahora y esto hay que hacerlo. eh, el uso de la tecnología hay que saber llevarla, hay que no temerle, como dice mi compañero, hay que saber utilizarla y siempre, pues también aportar mucho a lo que es el buen uso de la inteligencia artificial, de pronto hablarlo con nuestras familias, hablarlo con personas que quizás no entienden mucho de tecnología, pero pues mostrarles que realmente esto con buena ética y transparencia pues nos puede llevar mucho más lejos de lo que nos ha llevado hasta el momento. Así es. Y pues adicionalmente, la tecnología está a diario y está en todos nuestros dispositivos y en todos nuestros electrodomésticos que tenemos en la casa. Por eso, pues la tecnología no es nuestra enemiga. Eh, la clave o un tip no está en pelear con ella, sino entenderla y pues aquí está la magia de todo lo que nos brinda pues la tecnología y la inteligencia artificial. El alma de tus datos puede ser el mapa para conocerte mejor. Así que una pregunta para todos nuestros oyentes es, ¿están listos para ser los protagonistas de su propio algoritmo? Claro, y esto es muy importante, esta pregunta de reflexión, porque pues debemos estar listos para ser los protagonistas de nuestros algoritmos, ¿no? Debemos estar listos también para saber que pues la ética y la confianza y la transparencia es de todos, ¿no? Entonces la ética pues no solamente es un toque bonito de la inteligencia artificial para las empresas, para los usuarios, no, es algo esencial y que se debe hacer, como ya lo mencionaba antes, con mucha disciplina. Es básicamente establecer principios claros para lo que es un desarrollo responsable de esta tecnología, para promover la equidad, la responsabilidad, la transparencia y por supuesto pues la privacidad de los usuarios. Entonces vean que los científicos de datos eh, tienen que entender esto, ¿no? Todas las personas deberían entender esto y simplemente no ver este tipo de problemas como lo vimos anteriormente, donde hay sistemas que juzgan a la gente, donde están sesgados por algunos datos o pueden malinterpretarlos, ¿no? Entonces vean que la importancia de que los científicos de datos entiendan esto y nosotros como usuarios y personas entendamos esto es muy importante. Así es, Brian. Muchísimas gracias, oyentes.
de nuestro podcast. En un nuevo capítulo nos veremos. Claro que sí, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Inteligencia Artificial, cómo cambiará el mundo y cómo está cambiando tu vida.